Bueno, voy a empezar, no quiero destripar demasiado el libro, pero quiero empezar contando un poco la génesis, la historia de este libro, que es también la historia de un reto personal, de una aventura intelectual. Esta foto, que es la imagen de la portada, que es a mí me parece una imagen fantástica, que la conocí en este museo, porque, bueno, ya Javier ya no lo dijo, pero ya lo repitió muchas veces, y yo trabajé como becario catalogando la colección de fotos de este museo hace casi 20 años, y creo que ya estaba esta imagen. Y cuando yo estuve trabajando en la catalogación de la fototeca del museo, ya había empezado, hacía algún tiempo, una investigación sobre las locomotoras y los motoras no solo de vapor, diésel, eléctricas y los ferrocarriles de Duro Felguera. Una investigación que tuvo una primera publicación en Congreso de Historia Ferroviaria y con la que sigo 20 años después, y todavía, pues, una investigación tan compleja y de tal calado que, bueno, todavía sigue coleando y sigue avanzando, a veces, bueno, a pasos pequeños, pero bueno, sigue avanzando. Y uno de los retos fue el de identificar todas las máquinas que aparecían en esta imagen. Finalmente, 20 años después, o casi 20 años, con ocasión de la publicación de este libro, pude identificar y escribir de una manera bastante fidedigna la historia de todas ellas. Entonces, esta portada nos sirve un poco para iniciar la aventura del proceso de gestación de este libro. Como indicaba Javier, hace unos años tuve la ocasión de publicar un libro anterior, Retrato del vapor en el caudal, con el mismo formato, que nació, pues, como consecuencia de una exposición que se hizo con motivo de las Jornadas de Historia y Patrimonio de la Asociación Santa Bárbara en el año 2019, y bueno, se me lanzó como idea, también casi como un reto, ¿por qué no escribir un libro sobre las locomotoras de vapor mineras e industriales de la cuenca del caudal? Como apuntaba Javier, siendo yo de Mieres, siendo la Asociación Santa Bárbara, que lo editó en aquella ocasión, de la cuenca del caudal, era lo propio ocuparnos de ese territorio. Ese libro se presentó, lo presentó precisamente Javier, unas semanas antes ya se empezaba a hablar del COVID, unas semanas antes de que la pandemia nos sacudiera a todos, aunque ya estaba en venta y, bueno, tuvo una buena acogida. Y fruto del encierro del 2020, empecé a darle vueltas a la idea de hacer una segunda parte con el mismo formato, pero que en este caso se debía ocupar de la otra gran cuenca minera. No voy a entrar en si es la cuenca buena, la mala, la B o la C, pero digamos sí la cuenca hermana, que con muchos puntos en común, también con muchas características especiales, que era la cuenca del Nalón. Eso empezó a ser un manuscrito, una pequeña recopilación de fotos, y hace aproximadamente año y medio, cuando ese manuscrito estaba ya un poco más madurado, tuve la idea de comentárselo a Gustavo Martínez, responsable de comunicación de UNOSA, que nos acompaña hoy aquí, y de venderle el proyecto de que UNOSA pudiera patrocinar, pudiera editar esta segunda parte, manteniendo la maquetación y el estilo de la primera, y, digamos, bueno, como un segundo volumen de esta obra. Gustavo accedió, y se lo agradezco enormemente. Creo que a Gregorio le pareció una buena idea también, como decía, retomando esa tradición que había tenido hace unos años la empresa minera de publicar monografías vinculadas de uno u otro modo a la minería, y fruto de ese mecenazgo, también con el apoyo de este museo, ve la luz este libro que lleva, bueno, ya tuvo una primera presentación en el Pozo Sotón en mayo, y, bueno, ya lleva un tiempo en la calle, pero, bueno, me parecía, y creo que Javier estaba de acuerdo en ello, que por una cuestión de colaboración y también por una cuestión sentimental y personal, debía ser otro foro en el que se presentase. El libro recoge, creo recordar, que 103 locomotoras de vapor, son menos que las de la cuenca del caudal. Son todas las que están, no son todas las que están. De hecho, poco tiempo después de publicarse el libro,
No la he traído hoy, pero bueno, está por ahí, está por internet. Me enviaron una foto de una locomotora de la Cuenca del Nalón que no estaba en el libro, de la que yo no tenía ni idea, de una empresa de la que no existía constancia, que era Nespral y compañía, la empresa que profundizó el Pozo Entrego, y que tuvo en los años 50 una locomotora de vapor que seguimos tratando de identificar, porque debía de venir de segunda o tercera mano y no está en el libro. Así que voy a empezar la presentación haciendo una fe de ratas, ¿no? O por lo menos una adenda. O sea, hubo más de las que están, y seguramente en esos momentos de despegue del negocio minero, pues en algún chamizu, en alguna explotación remota, incluso en empresas como Duro Felguera, de las que no hay mucha documentación, casi con toda seguridad hubo algún ejemplar más de los que reseñamos. La primera de ellas es esta, que es una foto que se recuperó gracias a la labor de Rubén Fidalgo, que encontró esta placa de cristal que provenía de una colección familiar. Esta es una locomotora de caldera vertical, hermana pequeña de la Panera, que está muy bien cuidada en este museo que nos alberga hoy, y que fue la primera locomotora industrial del Principado de Asturias. Seguramente hubo alguna antes en algún contratista ferroviario, pero esta es la primera que tuvo carácter minero y que se dedicó en Carbones de Santa Ana al transporte de carbón hasta lo que entonces era el cargadero de Collantes en Sama, donde se transbordaba el carbón al ferrocarril de Langreo. El libro tiene la misma organización que el retrato del vapor en el caudal. Va por empresas, es una especie de fichero con una imagen de cada máquina. He intentado que primase el criterio de calidad, el criterio de innovación, de que fueran imágenes inéditas. En algunos casos, en cambio, rompí esa línea y opté por imágenes muy clásicas como esta, que es de Valentín Vega, fotógrafo cuya colección custodia el Museo del Pueblo de Asturias, pero que creo que recogen no solamente una locomotora, no solamente un medio de transporte, sino también el retrato de una vida. Simbolizan la importancia que esas máquinas de vapor tuvieron durante décadas, durante un siglo prácticamente, en la vida y en el quehacer diario de las cuencas mineras. En este caso, era la Pilar, que era una máquina de carbón de Santa Ana y que terminó los años 50 trabajando para Duro Felguera, una máquina inglesa que está ahí pues, con el personal de conducción, con carboneres, con guajes y con la ropa tendida al fondo, que era, digamos, la imagen cotidiana. Bueno, esto creo que es cerca del Entrego, una zona que hoy en día está totalmente transformada, ¿no? Hay otras imágenes en las que, digamos, primó el criterio de representatividad. Esta es una foto preciosa, rota, como veis. Bueno, no es estéticamente perfecta, pero creo que es una imagen muy interesante, que retrata el cambio de tracción en el ferrocarril de Santa Bárbara, un ferrocarril que nació, al igual que esa locomotora, que es una Cuillet, como iniciativa de uno de los grandes promotores de la industria asturiana, Luis Adaro, que era el director general de la Unión Huyera, a la que pertenecía este ferrocarril, y que luego, en tiempos de Duro Felguera, se electrificó. De hecho, creo que hay gente aquí que lo conoció y lo fotografió en sus últimos tiempos con tracción eléctrica, ya, por cierto, de una manera muy precaria. Y además, los obreros tuvieron, el personal, los mineros, los maquinistas, la fantástica idea de escribir la fecha, 1923, y el lugar, Santa Bárbara Sotrondio, con tiza, en las locomotoras, lo que nos permite datar esa imagen. Hay otras fotos del libro que, además de su carácter exclusivo, tienen para mí un valor documental importantísimo. Esta imagen, que me la envió Javier cuando la recibió, y llevo años maravillado con ella, está tomada en Mosquitera, otro ferrocarril ya hace muchos años desaparecido, propiedad primero de la Unión Huyera, después de Duro Felguera, y es un retrato maravilloso, es un retablo minero a su manera. Representa también, y de ello quiere dejar constancia el libro, la gran, no solo cantidad, sino la variedad de modelos y de constructores de locomotoras presentes en las cuencas mineras. Esta es una máquina americana, una Porter, una de las primeras locomotoras americanas que llega a Asturias, de hecho creo que es la primera o la segunda, y como veis todo es un juguete
con esa decoración americana, con esa tipografía, el fanal, la placa de construcción en forma de escudo y esa jardinera para los que seguramente eran capataces del grupo minero y que subían desde Mosquitera a Braña del Río pues en transporte mecánico, ¿no? Hay muchas estampas del personal de conducción, de maquinistas y fogoneros. Me parece esencial reivindicar el trabajo de los ferroviarios. Creo que hay pocos trabajos en los que haya una relación tan estrecha y tan especial entre persona y objeto, como es el trabajo del maquinista, y mucho más en el caso de los maquinistas del vapor. No conozco a ningún maquinista del vapor que no recuerde con admiración, con nostalgia, con gran respeto, su trabajo. Lo digo, la nostalgia, yo no soy nada amigo de la nostalgia, quiero decir, la reivindicación del pasado de este libro es una reivindicación patrimonial y un rescate del olvido, pero no hay una Arcadia feliz en él. Esta es otra imagen que no es inédita, ya se había publicado, de una máquina de la Unión Ullera, una Kraus, que representa pues, un modelo muy habitual, un constructor muy habitual dentro de las minas asturianas. Una máquina, una hermana mayor de la Upina, una hermana de la Figaredo, de muchas otras locomotoras que circularon por las vías del Principado. La gran empresa que protagoniza el despegue industrial y minero y ferroviario y del Valle del Nalón y al que se le dedica una buena parte del contenido del libro es Duro Felguera. Duro Felguera tenía una red ferroviaria muy antigua, al igual que todas las redes del Nalón. Hay que recordar que esa presencia del ferrocarril de Langreo hizo, de la carretera carbonera antes que él, hizo que el Valle del Nalón fuera la cuna, junto con Arnao, de los ferrocarriles industriales asturianos y también el primer lugar en el que se usa la tracción mecánica. La primera máquina que empleó Duro Felguera es esta, la Julián, otra máquina clásica, una Cuillet, hermana mayor de la Numa Guilú, una prima de la Eleonore que está en Arnao, y que, como tantas otras máquinas, tuvo una vida muy azarosa, anduvo dando vueltas por distintos lugares y terminó donde se sacó esa foto, que es un lugar ya muy transformado también, que es el Pozo Barredos, con un castillete ya que no existe, aunque todavía alguno de esos edificios está en pie. Duro tuvo un parque de máquinas que fue creciendo, del que tuve ocasión de hablar aquí hace años en otra conferencia dentro de este mismo ciclo, con ejemplares muy interesantes que aparecen en el libro. Este es la Corriellos, que es una de las joyas que este museo guarda esperando ser restaurada y apreciada como debe, y que tiene el mérito de ser la primera locomotora industrial de vía estrecha diseñada y construida en España. Y lo unimos aquí, diseñada y construida. De hecho, le dedicamos una mesa redonda, Javier y yo hace un tiempo, o sea que no voy a insistir mucho en ella. Su hermana mayor es la Pedro Duro, que figura hoy en día entre los fondos del Museo de la Siderurgia, y que, vemos aquí una imagen de los años 50, luego voy a hablar algo más de los autores de las imágenes, una imagen de no mucha calidad, pero que elegí porque retrata la locomotora en su estado original. Y para quien tenga una vista mínimamente aguda, verá que es una hermana gemela con el Esteban, que está ahí en las vías del museo, ¿no? Me voy a permitir, ya que estamos en un entorno ferroviario, incluir alguna imagen que no esté en el libro. Voy a avisar esto para que nadie se sienta estafado ni crea que está comprando un producto mal vendido. Esta imagen, esta diapositiva, que me la envió Javier ayer para esta presentación, reciente adquisición del museo, que nos da una idea de la evolución, voy a volver un momento atrás, de la evolución que a lo largo de 60, 70, 80 años de vida activa tuvieron estas máquinas. Esta es la Pedro Duro en su etapa final. Este es el aspecto que tiene hoy en día esta máquina, muy transformada. Aquí ya estaba en manos de Ensidesa en sus últimos años de funcionamiento de la Felguera, pero seguía siendo una máquina del siglo XIX, con unas reformas que yo creo que no la mejoraron gran cosa, al contrario, maquillaron un poco su aspecto primitivo, ¿no? Otra de las empresas que tiene un papel importante es la Compañía de Asturias. Aquí tenemos el primitivo lavadero del Sotón, un edificio que es una lástima que no se llegase a conservar porque desapareció, no sé si en tiempos de Unosa o en la etapa final de Duro Felguera, pero fue un edificio muy singular dentro de la arquitectura minera de la cuenca del Nalón.
En el libro he intentado recoger no solamente la historia de las locomotoras, sino hacer una semblanza muy general, muy breve, de los ferrocarriles y de las empresas que fueron propietarios de esas máquinas. Algo que en el caso del Nalón, igual que en el Caudal, yo creo que en el caso del Nalón quizá un poco más, resulta extraordinariamente complejo. Luego vamos a ver algún caso de cómo la proliferación de ferrocarriles, de trincheras, de planos, de distintas empresas, de diferentes anchos, en un marco geográfico muy pequeño, lo convierte en una tarea bastante ardua. Explicar eso para que el lector lo pueda entender es una tarea un tanto complicada, ¿no? Quiero agradecer la ayuda prestada por el Archivo Histórico de UNOSA, depositario de no solo de una ingente cantidad de documentación, sino de una interesantísima colección de fotos, muchas de las cuales figuran en este libro. Esta es una imagen muy conocida del archivo de UNOSA, pero también muy interesante, que representa una de las locomotoras de la Compañía de Asturias en el Sotón, una máquina que, como el resto de las máquinas de la Compañía de Asturias, durante muchos años fue un misterio para los historiadores y que gracias a las investigaciones de Javier conseguimos dar con su origen. Es una de las primeras Jung, una máquina de construcción alemana, que tiene una historia muy interesante porque se utilizó en un primer lugar para construir el ferrocarril de Soto de Rey hacia Año Santana. Fue una máquina usada por el conde Sitzo, el contratista, que conoció sobre todo porque tiene una calle en La Felguera, y que después pasó al servicio minero. Otra de las empresas que aparece en el libro es la de los hermanos Felgueroso, conocidos sobre todo por ser los impulsores de la Camocha, pero que habían tenido un buen número de explotaciones en la cuenca del Nalón. El ámbito geográfico del libro he intentado que se acote al tramo medio y alto del río Nalón, es decir, fundamentalmente los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana y un poco sus aledaños, ¿no? Llega un poco hasta Sobrescobio, toca un poco de Siero, pero, digamos, son todos estos ferrocarriles tributarios, forman no una cuenca hidrográfica, sino una cuenca ferroviaria, que es un concepto que me parece muy atractivo, son tributarios del Nalón y de los ferrocarriles de uso público, Norte y Ferrocarril de Langreo, que vertebraban el transporte en esa zona. En algunos casos no fue posible encontrar una imagen de las locomotoras. En ese caso me las tuve que ingeniar pues, para ofrecer una alternativa al lector, no dejar una página en blanco, de la manera más interesante posible. Una opción fue la de ofrecer imágenes de los paisajes, de los lugares por los que circulaban esas máquinas. Este es el primitivo lavadero de Minas de Saús, un lugar en el que ya no queda nada, tiene una topografía, me refiero a la zona del lavadero, totalmente irreconocible hoy en día. De Saús quedan todavía varios edificios en la parte alta, pero esta imagen es irrepetible, es una imagen de 1920 más o menos, pero es un lugar del que ya no quedan prácticamente vestigios, aunque todavía se puede acceder a él con facilidad, y que tiene una historia ferroviaria que no voy a contar, lean el libro, muy interesante, que está, que nunca se había contado porque remonta sus orígenes a mediados del 19. Hay otros casos curiosos. Este plano apareció hace muchos años en el archivo de UNOSA y yo no sabía de dónde venía. Es una máquina americana, una Vulcan, muy similar a la de la Sociedad Industrial Asturiana, que está aquí en el museo, pero mucho más pequeña. Después de darle muchas vueltas, de consultar listas de fábrica, de pedir documentación, logramos identificar esta máquina como una de las que los hermanos Felgueroso compraron para sus explotaciones. Esta máquina posiblemente circuló o en Saús o en un ferrocarril muy poco conocido que prácticamente no llegó a prestar servicio hasta la estación de Bendición. La estación de Bendición del ferrocarril de Langreo, que tuvo una vida muy corta y posiblemente también pasase en algún momento por el valle del río Samuño. Otro componente esencial del libro es la cartografía. Una cartografía que afortunadamente tiene muchas fuentes históricas porque el catálogo de planos del archivo de UNOSA es magnífico, sobre todo de planos de Duro Felguera y de sus ferrocarriles,
y permite reconstruir la historia, la topografía de esas líneas con mucho detalle. Y quiero agradecer, no está hoy aquí, pero ha sido fundamental también en la gestación del libro, a Pedro Pintado Quintana, gran dibujante, gran amigo también, y que de una manera desinteresada y siempre atento y siempre receptivo a las indicaciones, tuvo la gentileza de dibujar todos los planos que acompañan al libro y que hemos intentado que sean un complemento de las fotos y permitan ubicar en el territorio cada uno de los ferrocarriles y cada una de las máquinas. En otros casos, donde no había fotografía, pues recurrimos a planos. Este es un plano inédito también de una de las locomotoras americanas de Duro Felguera, un plano que proviene del Museo de la Ciencia y la Técnica de Canadá, en Ottawa, porque, bueno, las máquinas del Nalón son como los de Bilbao, no hacen donde les da la gana, ¿no? Entonces, la retahíla de fuentes y de archivos a consultar no se queda en Asturias, ni siquiera se queda en España, sino que ha habido que tirar del hilo y llegar a lugares tan lejanos como que estén al otro lado del Atlántico. También de la otra parte del charco vino esta foto de fábrica, que es de otra máquina americana, de Duro Felguera, una Vulcan, que proviene del Museo Harley de Estados Unidos, que tiene una colección de imágenes indescriptible, ¿no? Maravilloso. Son unos negativos de una calidad, unas placas de cristal de una belleza, de un detalle que de hecho, como Javier, José Antonio y otros amigos estamos discutiendo en tono siempre amable y siempre constructivo sobre locomotoras, nos permite incluso sacar detalles importantísimos para identificar una máquina, para saber su origen de la propia foto. Son imágenes de tantísima calidad que permite una ampliación y llegar a un conocimiento muy detallado de estas máquinas. Fijaos, por ejemplo, en esta imagen cómo el charco refleja la máquina. En algunas de ellas, no en esta precisamente, la locomotora estaba tan brillante que incluso se reflejaba el fotógrafo en la pintura, en el barniz de la pintura, de una máquina que no dejaba de ser un modelo de catálogo, era como una máquina de Ikea, y bueno, no es que fuera barata, pero era una cosa que se hacía en un objeto tremendamente utilitario, ¿no? Bueno, algunas máquinas son una auténtica rareza. Esta es una máquina, la Meuse, una máquina belga que vino de minas de hierro en la zona de Bilbao, retratada, y luego hablaré de él, en la Felguera por Gustavo Reder, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios de este país. Pero he querido también que el libro tuviera ese componente social, que retratase no solamente una locomotora, sino, en el sentido más amplio, los seres humanos, los hombres y mujeres que convivieron con ellas. Esto que tenéis en la imagen, retratado en Santana, los talleres de Santana, es lo que Duro Felguera denominaba un rápido. Lo denominaba un rápido, yo creo que casi de una manera un tanto irónica. Hay que recordar, lo hicimos en el libro del retrato del vapor en el caudal y lo hago aquí, el papel que tuvieron los trenes de obreros, los trenes de personal que llevaban a los mineros a sus centros de trabajo. Llevaban a los mineros, llevaban a sus mujeres, llevaban a sus hijos a la escuela, en una época en la que el transporte privado no existía. Todavía cuando se sacó esta foto quedaban muchos años para la llegada del 600, no había autobuses de línea y estas jardineras, las jardineras ya de bogies de una cierta entidad, realizaban pues unos servicios que en el caso de Duro Felguera eran muy complejos porque llegaban a la Felguera, al Sotón, llegaban a la Encarnada, tenía ahí una red de transporte gratuito para los trabajadores, pero de una importancia vital que ahorraba muchos kilómetros y muchas suelas de zapatos rotas a gente que luego iba a sufrir una jornada laboral extenuante, ¿no? Esta es otra imagen que debo a la gentileza de Antonio Corral, aquí presente hoy también, y estuvo a punto de ser foto de portada, porque es maravillosa, y no lo fue porque le faltaba un poco de calidad, pero es una imagen de una máquina de Duro Felguera, una Borsig, pero llamo vuestra atención sobre todos los detalles que aparecen en ella. Es una imagen sacada en las inmediaciones del lavadero de Santa Bárbara, cerca de Sotrondio. Aquí está el túnel, que hoy en día es un túnel peatonal, se puede pasar andando.
Pero la máquina estaba recién estrenada, pues debe ser una foto aproximadamente de 1914-1915, con los guajes mirando la máquina y al fotógrafo, cuando máquina y fotógrafo eran todavía objeto de asombro, eran algo extraordinario. Hay una mujer tendiendo ropa en el prau y vaques por ahí. Es una escena casi del obrero mixto, es un retrato de la sociedad minera de la cuenca del Nalón de principios del siglo XX, magnífico, una imagen también inédita. Tiene para mí un encanto enorme, hay una gran cantidad de matices que podemos ver en ella. Hay otras imágenes más recientes, esta no está en el libro, es una diapositiva que nos recuerda cómo muchas de estas máquinas llegaron a manos de UNOSA, no todas, luego hablaré de esto, y acabaron en los años 70. La cuenca del Nalón, lo cuento en el libro, fue el último reducto del vapor en vía estrecha en UNOSA. Todavía quedó alguna máquina de vía ancha en la zona de Mieres, la última fue la Riosa, que funcionó en Sovilla, pero en Samuño y en la línea del Pozo Venturo funcionaron las últimas máquinas de vía estrecha, ¿no? Uno de los fenómenos que recoge el libro es la construcción artesanal de máquinas, con estas máquinas de la serie 30 de Duro Felguera. Aquí tenemos la 34, hermana gemela de dos que acaba de recuperar UNOSA para el Pozo Usotón, forman parte del patrimonio de la empresa, y que demuestran esa tradición que existió también en la cuenca del Caudal, de que las empresas mineras, cuando necesitaban material motor, en este caso en una época comprometida como fueron los años de la posguerra, copiaron las máquinas que ya tenían, cogieron las máquinas alemanas y en sus talleres hicieron una copia, yo creo que de calidad inferior, sobre todo por los materiales de la posguerra, un hierro muy malo, pero que les sirvió para salir del paso. Hay modelos extraordinarios. Esta es una máquina comprada al Servicio Militar de Ferrocarriles, creo que es, corregidme si me equivoco, la mayor locomotora de vía de 60-65 que circuló en Asturias. Y no solo la mayor en tamaño, sino la más moderna. Una máquina con recalentadores, una máquina de un gran empaque, comprada con la idea de bajar los trenes de carbón del Sotón a la Felguera, digamos, ahorrando personal y tracción, ¿no? Esta es una imagen de otra fuente muy interesante para conocer la historia industrial del Nalón, no solo minera, sino también siderúrgica, que es el álbum fotográfico de Duro Felguera de 1943. La máquina estaba en aquel entonces recién reparada porque se había comprado hacía poco. Hay otras imágenes de las que no sabemos casi nada. Esta es una foto, tengo que decirlo por una cuestión de honradez intelectual, esta es una foto de Facebook, que apareció en un grupo de Facebook, no, es una foto huérfana, de una máquina de la que no sabemos nada. Es una locomotora de Cauville, una máquina francesa, en la Viana, con sus mineros en los años 50, y la cuenca del Nalón guarda todavía una buena nómina de misterios, más que la cuenca del Caudal, y no me duelen prendas en reconocerlo. Hay puntos oscuros, puntos sin documentar en el libro, que espero, o confío que con el paso del tiempo muchos de ellos se vayan aclarando. Por desgracia, a pesar de la documentación del archivo de UNOSA o de Duro Felguera o del archivo histórico provincial, hay periodos, hay lugares que tienen una oscuridad total y es imposible seguir el rastro de todas estas máquinas. De esta, por ejemplo, no sabemos de dónde salió. Sabemos que existió, que funcionó en la Viana durante seguramente unos pocos años, pero poca más información hay suya. La cuenca del Nalón fue la cuna de las locomotoras industriales en Asturias y fue también el lugar en el que se construía la última de ellas. No solo la última de ellas, sino la última máquina de vapor fabricada en España, en 1964. Una copia que hizo Duro Felguera de la Pedro Duro, que es esta, la número 2, que hoy en día está preservada. Aquí tenemos una imagen reciente, por desgracia no accesible al público, pero bueno, al menos está conservada, dentro de los fondos del Museo de la Siderurgia de la Felguera. Hay que reivindicar, y lo hago en el libro, el papel de los fotógrafos. De los fotógrafos que no me refiero a los fotógrafos profesionales, sino a aquellos fotógrafos que por su afición al ferrocarril durante décadas nos brindaron una serie de retratos de una calidad y de una relevancia histórica muy grande. Esta máquina, que es fascinante, es una hermana gemela de la Bilbao, otra pieza de este museo, que acabó en Duro Felguera y que fue retratada por
un gran fotógrafo, un personaje del que quienes me conocen saben que siento una admiración y una devoción por muchas de sus obras, que es Gustavo Reder. Gustavo Reder, no voy a contar aquí su vida, que es apasionante y no es ejemplar, por muchas cosas que luego, si alguien quiere, podemos debatir, pero tuvo un privilegio que es que gracias a su posición, porque era ingeniero industrial, fue la única persona, que sepamos, a la que Duro Felguera accedió a entrar en su fábrica y fotografiar las máquinas que estaban allí. Cuando llegaron los ingleses, les dieron con la puerta en las narices. Reder, como era un profesional, era español, tenía buenos contactos, le dejaron pasar y pudo retratar todas las máquinas que haría la Felguera, y gracias a él tenemos imágenes como esta. Una máquina, la Vizcaya, muy transformada, pero también con una historia interesantísima que aparece en el libro. Hubo muchas máquinas de segunda mano que pasaron de empresas de ferrocarriles de uso público a servicio minero. Esta es la San Sebastián. Esta imagen no está en el libro, aunque hay una muy parecida, porque llegó muy tarde, gracias a la política de compra y de salvaguarda de ese patrimonio fotográfico que tiene el Museo del Ferrocarril, pero bueno, quería traerla hoy aquí, es una imagen inédita, por lo menos para que los presentes la vean, ¿no? Es una máquina que perteneció a la Compañía del Norte, fue la última de su serie en servicio hasta los años 60, no llegó a pasar a UNOSA, se desguazó antes, lo cual es una pena, porque quizás si hubiera llegado a manos de UNOSA habría tenido una posibilidad de ser preservada, porque era una máquina preciosa, una máquina construida para nada más y nada menos que llevar los expresos de la línea Madrid a Irún, y terminó en el entrego sacando carbón. Bueno, no es nada indigno, ¿eh? Hay otras piezas que son desgraciadamente perdidas, que fueron iconos de la historia industrial asturiana. Esta máquina, no se ve el número, pero es nada más y nada menos que la Don Pelayo, hermana de la Barla de Montes, la máquina que inauguró hace casi 140 años el Pajares, que terminó en el servicio minero y que fue desguazada, bueno, por una falta de sensibilidad del personal de aquella época, algo que afortunadamente, una política que afortunadamente se corrigió después y se ha mejorado de una manera radical, como bien decía Javier. Yo le pedí a Gustavo Martínez, cuando le comenté la idea del libro, que la única condición que ponía es que tuviera total libertad para escribir. Y poder decir que, bueno, en una época UNOSA no tuvo esa sensibilidad hacia el patrimonio industrial, como tampoco tuvieron otras empresas, y se cometieron auténticas aberraciones como fue la desaparición de esta máquina. Por suerte, esa sensibilidad ha cambiado y hoy en día podemos hablar de una situación muy favorable al patrimonio ferroviario. La estampa de las máquinas alemanas, esta es la María Pita, fue una seña de identidad de los ferrocarriles mineros. Aquí la tenemos en el puente de Carrocera, otra máquina también desguazada. O esta, que creo que es la Argüelles, otra que terminó también del mismo modelo, que terminó también, como decía, en el lavadero de Carrocera. Una imagen que no está en el libro, ¿eh? Está la imagen, está la locomotora retratada, pero esta es otra imagen inédita. Hubo empresas muy poco conocidas, de las que sabemos poco, aunque sean más o menos conocidas para el gran público, como fue Cotomusel. Cotomusel tuvo un parque motor extraordinario. Fue una empresa rara porque su red minera era de ancho de vía de 600 milímetros, no de 650, como era el caso de Duro Felguera, pero se distinguió además por unas máquinas tan curiosas como estas Karlsruhe, que creíamos que eran únicas en España, no fueron únicas, fueron casi únicas en España, pero bueno, seguimos investigando sobre el tema. Esta es una imagen situada en la trinchera superior, que hoy en día está parcialmente recuperada como senda verde. Decía antes que narrar la historia de los ferrocarriles industriales en el Nalón tiene una gran complejidad. Uno de los enclaves más difíciles de estudiar es el Valle de Samuño. El Valle de Samuño tuvo durante más de un siglo, durante prácticamente 150 años, una red ferroviaria superpuesta a distintos niveles, con distintas empresas, con diferentes anchos de vía, y a que creo que en el libro se aportan muchos datos inéditos que tienen que ver con el desarrollo actual del Ecomuseo, de ese trozo de ferrocarril histórico, y que invito a todos los presentes a que lean. No lo voy a destripar aquí, pero digamos que hay una continuidad
desde la década de 1850. Primero de ferrocarriles de tracción animal, porque la red minera del Nalón empieza siendo dominio de mulas y de bueyes, y después, ya a finales del siglo XIX, con tracción vapor. Prueba de ello es la playa de vías de Puente Umeru, que tenemos aquí con la Pepe. Esta es otra foto que no está en el libro. Aquí vemos cómo convivieron la tracción vapor con la tracción eléctrica, que es una característica del Nalón, que reseño en el libro. Evidentemente, el libro está dedicado al vapor, que creo que es el elemento más icónico, pero bueno, muchos de estos ferrocarriles tuvieron también tracción eléctrica, en este caso como parte del socavón de acceso al Pozo San Luis. Hubo máquinas realmente excepcionales. Esta es de Carbones Asturianos, la Samuño, una máquina Hartmann, que nos habla mucho de cómo la idiosincrasia de cada empresa determina el tipo de máquina. En este caso, los accionistas eran vascos, había empresas en el País Vasco que habían comprado locomotoras Hartmann mineras, y cuando se establece en Asturias, compra una máquina del mismo tipo, una máquina muy convencional, pero que no debió de salir muy buena porque no se repitió, con lo cual no debía ser muy fiable, ¿no? Esta es la Ramón Urrutia. Hay un capítulo que a mí me parece muy interesante y que se explica en el libro, que es el significado de los nombres de las máquinas, que nunca es casual. Ramón Urrutia fue el ingeniero de minas que preparó el campo de explotación de Carbones Asturianos y se le dedica esta máquina, construida por la maquinista, que, por cierto, me sirve para dar una pincelada sobre cómo en el Valle del Nalón, y esto tiene que ver seguramente con el tipo de infraestructura de la vía, a diferencia del caudal, se utilizaron sobre todo máquinas de 2 ejes. Y no solo de 2 ejes, sino además de bastidor exterior las más de las veces, ¿no? Mientras que en el caudal las máquinas 030, incluso tenemos aquí la Santa Bárbara, es un ejemplo, fueron mucho más habituales porque la vía era en general más ligera. Hay máquinas con procedencias incluso muy lejanas, como es la número 8 de Carbones Asturianos, que ahora mismo está recuperando UNOSA y que esperamos vuelva no a estar presentable, sino a funcionar, que es ya el estadio siguiente, y que es una máquina que vino nada más y nada menos que de Holanda, una máquina que vino de construir polders en los Países Bajos y termina en Asturias. De esa máquina no hay foto funcionando, así que en el libro me tomé la libertad de incluir una foto de sus hermanas holandesas para ver también el contraste de paisaje de esa campiña neerlandesa con un paisaje tan horizontal al fondo de un valle minero en el corazón de la cuenca del Nalón como es Samuño. Hablábamos antes de los fotógrafos. Hubo fotógrafos no solo españoles sino extranjeros. Esta es una foto de Jeremy Weissman, otro de los grandes fotógrafos. Luego veremos alguna imagen más suya, cuyo archivo puso a disposición mía José Antonio Gómez, que está hoy aquí y a quien le agradezco públicamente que me haya permitido reproducir esas imágenes. Esta es una máquina de Minas de la Encarnada, otro ferrocarril que fue muy atractivo para los fotógrafos en los años 60 porque era un auténtico fósil, un ferrocarril que estaba en 1970 igual que en 1900. No experimentó la modernización que tuvo Duro Felguera o que tuvieron otras empresas, sino que se quedó estancado durante décadas y ofrecía una imagen que a los aficionados al ferrocarril en esa época era realmente atractiva, ¿no? En algunos casos he recurrido a postales. Esta es una postal de la plaza de lo que hoy en día es el Pozo San Luis, hacia 1900. Nadie lo diría, ¿verdad? Es un lugar con una topografía totalmente alterada. Y esta es una postal del archivo de UNOSA, una postal, por cierto, muy rara, porque las postales se producían en serie, pero hay algunas imágenes que son verdaderamente difíciles de encontrar. Y Hauser y Menet dedicó una serie a Carbones de la Nueva, lo que nos permitió identificar alguna de sus máquinas. Esta es una Orestein Koppel, de la que no tenemos más fotos que esta. Este es el lavadero de Camellera, donde hoy en día está la batería de la química del Nalón. También un sitio bastante cambiado en la actualidad. Hoy en día sería imposible hacer esta foto con este encuadre, pero bueno, de la que una postal nos da una imagen de su estado a principios del siglo XX, cuando las instalaciones estaban nuevas, ¿no? He contado con la colaboración de otros particulares. Esta es una fotografía de Josep Ferraté, otro fotógrafo de origen catalán que visitó Asturias en 1971. Esta es una máquina que traigo y, bueno, con toda la mala leche por la Juanco,
la última máquina de vapor desguazada en Asturias, perdida por un acto de vandalismo, una máquina muy representativa, una máquina preciosa, una de las últimas que circuló en el Valle del Nalón, y que por motivos que sería muy prolijo contar, desgraciadamente yo la conocí, muchos de los aquí presentes la conocerían cuando estaba en Carballín, en el parque, terminó siendo pasto de la chatarra. Esta es otra imagen de Jeremy Weissman, magnífica, un negativo de gran formato, cuadrado. Esta es la curva del Cadaviu, donde se toma hoy en día el tren del Ecomuseo de Samuño, con esa curva tan característica, y la Pepe, bueno, haciendo ese recorrido en un paisaje propio, que ha sido otro elemento también constante en el libro, dar una pincelada sobre el entorno por el que se movían esas máquinas, ¿no? Ah, pues sí, cierto, no sé, bueno, si no lo ampliamos luego, a ver si nos deja. Me acabo de fijar ahora, mira que con las fotos. Al verlas en grande, no se pone aquí. En la de Pelayo se le ve el 13 perfectamente. Pues sí. En la foto original no. Esta es una imagen de otro lugar muy poco fotografiado, que es Ulleras de Beguín y Olloniego, una empresa perteneciente, desde el punto de vista geográfico, al concejo de Oviedo. Es una fotografía inédita del archivo de la Asociación Santa Bárbara, también con una intrahistoria. El maquinista acabaría exiliado después de la Guerra Civil por sus condiciones políticas y se retrató con su objeto de trabajo en los años 20, cuando la máquina estaba nueva. Es una máquina, una hermana mayor de la alegría, pero es una máquina muy común. Lo que tiene de extraordinaria la foto es que está tomada en donde hoy en día está ya abandonado y clausurado el Pozo de Olloniego. De hecho, estas viviendas del fondo existen todavía hoy en ruinas, comidas por la vegetación, pero están todavía, es lo único que queda de ese lugar, porque fue un ferrocarril, uno de los primeros en desaparecer cuando se profundiza el pozo, se moderniza el sistema de transportes, esta línea desaparecería. Otras máquinas vinieron de más lejos, este es el caso de otra máquina de Olloniego, la Masabeu. Hubo dos Masabeu, luego vamos a ver la otra. Son máquinas que vinieron de transportar vino de Jerez a transportar carbón. Bueno, quizá un poco más dulce el Jerez, de las bodegas jerezanas a la estación. Una máquina de diseño escocés, fotografiada por Frank Jones, otro fotógrafo inglés que recorrió rincones muy poco retratados, muy poco vistos de nuestros ferrocarriles. Hay fotógrafos más conocidos, como por ejemplo Manuel Maristany, fotógrafo, escritor, que nos dejó imágenes clásicas. Esta quise ponerla pues porque me parece una imagen de una gran calidad estética. Es una imagen que ya está publicada, es la Berraco, que está hoy en día también protegida en este museo, desgraciadamente en un estado de conservación muy malo, porque luego tuvo una historia muy azarosa, cuando esta máquina funcionaba en el ramal de Olloniego, hacía la correspondencia con Renfe, ¿no? Un ramal ya desaparecido, pero bueno, me parece interesante incluir imágenes que aporten también un toque estético, ¿no? No solamente histórico o documental. De algunas empresas no hay fotografía. Este es el caso de Charbonage de la Viana, una empresa a la que nos costó incluso dar con su ferrocarril, aunque ya lo hemos documentado. Sabemos que tuvo una máquina. Para quien esté interesado, la vía hoy en día es una carretera que se puede caminar o ir en coche, es una carretera local en Pola de la Viana. Es una empresa que nunca llegó a manos de UNOSA porque fue fruto de un proceso especulativo a principios del siglo XX, cuando el carbón era un buen negocio y terminó desapareciendo. No sabemos nada de su locomotora, pero al menos está incluida, referenciada la empresa en el libro. La mayor parte de las empresas fueron de carácter minero siderúrgico. Terminaron, por tanto, muchas de ellas integradas en UNOSA a partir de 1967, pero hay alguna que prestó también un servicio público, al menos una, que es el tranvía de vapor de la Viana Río Seco. Un tranvía de vapor nacido como un proyecto minero, pero que también prestaba un servicio comercial de transporte de mercancías y de personas, de viajeros. Esta es una imagen de sus primeros tiempos, posiblemente hacia 1921, en Río Seco. Una imagen creo que deliciosa, que simboliza el papel de progreso que tuvo el ferrocarril con uno de los primeros autocares, que hacían seguramente la correspondencia
hacia la parte alta del Nalón, hacia el resto de Sobrescobio, hacia Caso, y que era todavía objeto de admiración por parte de la gente. Un tranvía que tendría una vida muy larga, hasta 1968, en sus últimos tiempos ya de una manera muy precaria, y con unas locomotoras también con un diseño muy particular. Unas locomotoras que después se transformarían y una de ellas se puede ver en el Museo de la Minería del Entrego. Perdieron ese carenado y se convirtieron en máquinas convencionales. Fue, sin embargo, un ferrocarril que transportó carbón y, por tanto, está incluido en el libro. Aquí tenemos otra máquina muy particular, una máquina suiza, muy rara en cuanto a su diseño y que tiene, además, el encanto y el interés de proceder, bueno, no de proceder, de haber trabajado en las obras del Pajares. Fue una de las máquinas que usaron los contratistas del ferrocarril de Pajares para llevar el material de la construcción del ferrocarril. Es una máquina también misteriosa, porque esta máquina estuvo, a día de hoy, 50 años desaparecida. No sabemos dónde estuvo, desde finales del 19 hasta posiblemente la Guerra Civil, más o menos. En algún lado estuvo, existió, seguramente funcionó por ahí en algún otro lugar hasta que reapareció en la Viana. O tenemos aquí pues, otra máquina de ese ferrocarril, una de Cauville, más moderna, una máquina francesa, muy poco conocida, también es una foto de Frank Jones, poco conocida porque eran máquinas que trabajaban en lugares relativamente remotos y, desgraciadamente, aunque muchos fotógrafos ferroviarios nos han dejado unas imágenes excelentes, algunos eran un tanto comodones. No sé si comodones por voluntad propia o comodones porque no tenían facilidades para transporte, sobre todo siendo personas que venían del extranjero, que se movían en transporte público, y para los que llegar a ciertos lugares era complicado, ¿no? En este caso es en Coruxera, cerca de Puente de Arco, un sitio muy poco retratado, muy poco conocido. Pocos fotógrafos pudieron llegar hasta ahí, pero bueno, Frank Jones lo hizo y nos dejó el retrato de esta máquina. Y voy a ir concluyendo. Hubo en el Nalón alguna excepción a esa tónica de empresas mineras o siderúrgicas, como fue el caso de los cementos Tudela-Beguín, que utilizaron una máquina de albarda, que se conserva hoy en día, comprada también como aquella otra Masabeu, esta también se llamaba Masabeu, a Jerez, también vino de traer vino de allí, de tierras andaluzas, y que se utilizaba para mover los vagones, igual que hoy en día se utiliza un tractor de Renfe, de segunda mano, en el cargadero y en la estación de Tudela-Beguín. Una máquina que me sirve para ilustrar también la diversidad tipológica, con ese tanque de agua en forma de ojiva o de piano, porque parece la cubierta del teclado de un piano, dicen los ingleses, un aspecto muy particular, una máquina que se conserva hoy en día. Bueno, voy a concluir con esta imagen, que es la contraportada del libro, con una escena también icónica, una imagen inédita que agradezco al archivo del museo que me facilitara, de los años 40, con los vagones de escoria de Duro Felguera, los famosísimos conos, que eran también un elemento muy particular de su red ferroviaria, y una máquina que había sido construida nada más y nada menos que para el Imperio Otomano, y que por una serie de carambolas de la historia que cuento en el libro, no las voy a deshacer aquí porque aguaría parte de vuestra lectura, terminaron convertidas de ancho, cambiadas de ancho, la cuenca del Nalón. Una de ellas se encuentra también en el museo, la alemana, la número 20. Fue un modelo que dio un gran resultado, una máquina muy potente y que se utilizó durante muchos años en la red interior de la Felguera. Bueno, he hecho un repaso muy rápido, no quería destripar demasiado el libro, no quería quitarle la sorpresa, hay más fotos, hay más locomotoras, hay mucha más información. Bueno, ha sido un placer poder escribir este libro. Es siempre un descubrimiento. Yo aprendo muchísimo con cada trabajo de investigación, con cada escrito. Siempre deseo que el lector aprenda tanto y se sorprenda tanto como yo lo he hecho, tejiendo todas estas historias. Y nada, queda el deseo de que en un futuro pueda cerrarse la trilogía con otra obra que recoja pues, los enclaves que no entraron en estas dos y que son muy interesantes
del resto de la industria asturiana, que por cuestiones geográficas no pertenecen ni a una cuenca ni a la otra, pero que tienen una historia muy apasionante y que requieren también de una investigación profunda y compleja. Así que nada más, espero que a todos les resulte una lectura interesante y que disfruten con el libro. Muchas gracias.